Voltea con el de al lado, si es de confianza, dile, deja al genio, así dile, dentro de la lámpara. Porque ese es el título de la enseñanza de esta noche, ¿verdad? Y algunos se ríen porque ya saben a lo que nos referimos, ¿verdad? No el genio que concede los 3 deseos, sino más bien el genio que todos tenemos que echa a perder nuestros deseos, ¿verdad? No el genio que viene a hacer maravillas, eso es un invento de Walt Disney, sino el genio verdadero de carne y hueso que hay en nosotros. Literalmente lo digo y te lo voy a demostrar, y que muchas veces viene a echar a perder esos deseos. ¿Por qué lo digo que no es en sentido figurado sino literal? Porque la Biblia en Gálatas capítulo 5 versículo 22 habla del fruto del Espíritu, es decir, habla de 9 características o cualidades del carácter que tienen que ver con una vida en el Espíritu. Cuando tú vives en oración y pones alabanzas y lees la palabra y te congregas y te discipulas y pasas más tiempo con Dios, no religiosamente, sino genuinamente, porque hay personas como los fariseos que lo hacían por costumbre, por tradición. Si tú lo haces realmente con plena conciencia y convencimiento, Dios, es que te necesito, es que no puedo vivir sin ti, separado de ti, como dijo Jesús, nada puedo hacer, y te rindes al Señor, el Señor empieza a producir estas 9 características: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza, del griego encratella, que significa dominio propio. ¿Nunca te has preguntado cómo sería tu papá, tu mamá, tus hijos, tu esposo, tu esposa, tus hermanos con estas 9 características? Volverse a ver tantito, imagínate a esa persona al lado tuyo, llena de amor, llena de gozo y no el amargado que tienes al lado, ¿verdad? Llena de paciencia y no el desesperado, impaciente, llena de paz, de bondad, benignidad, dominio propio. Realmente nuestra vida sería maravillosa, pero luchamos contra Gálatas 5:19, que nos habla de las obras de la carne, y además dice que son manifiestas, es decir, se dan a conocer. Quiero decirte con todo esto, antes de entrar de lleno a la aplicación práctica del mensaje, que o caminando en el Espíritu vamos a mostrar el fruto del Espíritu, o caminando en la carne desconectados de Dios vamos a acabar manifestando las obras de la carne. Y parte de las obras de la carne son iras, griterías, contiendas, disensiones, y es lo que muchos viven en el día a día en su familia. Papás con los hijos con los hermanos, los esposos mutuamente, ¿verdad? Llenos de ira, llenas de gritería, de maldiciones. Y no es esto correcto para una familia que se ha encontrado con Cristo y que tenemos ahora el poder de caminar en el Espíritu y de manifestar el fruto del Espíritu. Todos seguiremos teniendo diferencias, pero es distinto que tengamos una diferencia que sabemos resolver cristianamente, que sabemos dialogar y hasta discutir, ¿verdad? Recuerdo ocasiones en las que mi hijita ha dicho, papá, mamá, no peleen. No, hijita, no estamos peleando, ¿verdad? Ella es muy sensible y gracias a Dios en 11 años de vida no le ha tocado tener que presenciar algún episodio grotesco, seguramente alguna vez algo no tan bonito, ¿verdad? Pero no ha crecido acostumbrada a este ambiente tóxico en el que muchos acostumbran, de gritos y azotones de puerta y cosas por el estilo. Entonces de repente tantito ve que se sube la intensidad y se pone tensa. Le digo, no, estamos hablando, ¿verdad? Y tenemos diferencias de opinión y se vale dialogar y dar nuestro punto de vista y nos ponemos efusivos con el tema. Pero es distinto eso que ocurrió hasta en los grandes hombres de Dios como Pablo y Bernabé, que tuvieron diferencias, se separaron, se reconciliaron y no siempre pensaremos de la misma manera y tendremos que aprender a ponernos de acuerdo aunque estemos de acuerdo. Y no estoy hablando de esto, sino de que muchas familias realmente llevan una dinámica totalmente tóxica. No es un diálogo cristiano, no es una plática respetuosa, no están escuchando, están gritando, no están hablando, no están alzando la voz, están gritando, están lastimando, están etiquetando, están humillando, están insultando, y estas son las obras de la carne. Es el resultado de una vida que no está siendo totalmente gobernada por el Espíritu Santo, derivado de una vida religiosa, pero no una vida de rendición y de comunión con Dios. Por eso Salomón, con la gran sabiduría que Dios le dio, nos da algunos consejos que yo quiero compartir contigo en esta noche, que nos van a enseñar, ¿verdad? Todo esto dentro del margen de lo que estoy mencionando, que es la vida en el Espíritu, porque los consejos desconectados de Dios no te van a servir de absolutamente nada.
pero si tú te conectas con Dios y haces caso a estos consejos, la idea es que puedas tener de hoy en adelante una mucho mejor dinámica familiar. Por eso quise juntarlos a todos. Tengo esta carga en mi corazón porque me doy cuenta que muchas familias no saben dialogar, no saben hablar, no saben tratar diferencias, se casan y tienen hijos creyendo que la idea es que algún día todos piensen como yo. Y todos somos distintos. De entrada lo hemos visto en matrimonios, hombres y mujeres, por nuestras conexiones cerebrales y composición química y hormonal. Muchas veces será imposible que estemos de acuerdo. Nacen los hijos, les llevamos algunas décadas, nacemos en generaciones diferentes, ¿verdad? Entonces eso vuelve también la dinámica un poco más compleja. Y la idea de una familia cristiana no es que todos estemos de acuerdo en la misma línea, sino que aprendamos a ponernos de acuerdo, aun cuando no estamos de acuerdo. No es que yo te convenza a ti, sino que el Espíritu Santo nos convenza a los dos, o a los tres, o a los cuatro, a los cinco, a los seis, o a los 20 que habiten bajo ese mismo techo. Pero si no conocemos lo que la palabra dice, lo haremos mucho más complicado. Entonces, esta enseñanza no va a resolver todo, pero si somos honestos y lo aplicamos, nos va a ayudar bastante a tener una mucha mejor dinámica en el día a día en nuestra comunicación. Así que vamos a aprender cómo meter a ese genio, ¿verdad?, que ha sido manifiesto y que está fuera de la lámpara todo el día, haciendo desastres, gritando, insultando, humillando, etiquetando. Desafortunadamente tengo que decir, a veces golpeando, porque hemos tratado casos como estos como pastores, donde ya hay hasta violencia física en las familias. Y no podemos nosotros seguir caminando de esta manera. Vamos a aprender cómo dejar al genio allí guardadito, cómo poder controlar nuestro carácter, nuestra ira, nuestra forma de hablar. Y si seguimos estos consejos, no es que todo será color de rosa, habrá diferencias. A veces subirá un poquito la intensidad del diálogo, del debate, pero nunca volveremos a llegar al mismo nivel desastroso en el que quizá muchos están viviendo, y no de vez en cuando, sino todos los días. No quiero pedir que nadie levante la mano, pues no se trata de exponer, pero algunos saben de lo que estoy hablando. Llegan a la iglesia, se ponen la máscara del santo, pero saliendo se la quitan, se ponen la de Blue Demon, ¿verdad? Y más que seguidores de Jesús, parecen la descendencia del Gadareno. ¿Sí se acuerdan de él? ¿Verdad? Entonces hay algunos ahí que parece que traen como 10 legiones cada quien adentro. ¡Uah! ¿Verdad? Y no podemos seguir viviendo de esta manera, mis hermanos, porque no es correcto, porque te está robando la paz, porque te está estresando, porque te va a enfermar, porque no es testimonio para la gente que nos rodea, y papá, mamá, porque no es testimonio para nuestros hijos. Tú quieres que tus hijos sean ateos, musulmanes, hinduistas, budistas, lo que quieras menos cristianos, síganle con esta dinámica. Felicidades, quizá lo están haciendo bien. Queremos que nuestra casa conozca del Señor, no basta hablar de Cristo, tenemos que modelar a Cristo. Tuve ayer fue jueves, ayer una entrevista, ¿verdad?, con una hermana que tiene ahí su programa, su podcast. Lo voy a subir también a mi canal, saldré en la semana hablando de la educación de los hijos, y le decía eso, no es solamente decirles te amo y Dios te ama, es demostrar ese amor con hechos. No es solamente hablar, es modelar lo que nosotros les estamos hablando, porque si nosotros decimos una cosa pero vivimos otra, dice Romanos 2:24, que la gente en vez de seguir a Cristo termina blasfemando de Él. Entonces es importantísimo que hagamos conciencia de que en verdad no podemos seguir así. Tenemos que poner un alto, darle lugar al Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿verdad? Porque le hemos resistido, porque le hemos contristado, porque lo hemos apagado, porque en vez de ser llenos de Él, como dijo Pablo a los Corintios, somos llenos de todo menos de su influencia en nuestras vidas. Y tenemos que parar con esto, a menos que queramos perder a las siguientes generaciones. Vamos a ver, antes de ir a Proverbios, un pasaje en Santiago capítulo 1, porque de aquí me voy a pasar a Proverbios y de ahí nos saldremos. Este pasaje lo he compartido anteriormente, pero lo quiero incluir dentro de los proverbios que meditaremos porque es interesantísimo. Y dice Santiago 1, versículo 19, así que, amados hermanos míos, dice, así que, amados ateos míos, así que, amados, ¿qué dice la Biblia? Amados hermanos
míos. O sea que este pasaje va dirigido para mí y para ti y para ti y para todos nosotros. Fue un versículo escrito a la iglesia. De hecho, el primer capítulo, primer versículo nos aclara, ¿verdad?, que es una carta dirigida a todos los creyentes que estaban en la dispersión en aquel entonces. Y dice el Espíritu Santo a través de Santiago a su pueblo, no es para la gente de afuera. ¿Por qué? Porque aún entre nosotros seguirá viendo estas situaciones. Dice, todo hombre, no dice algunos, dice todo hombre sea pronto para oír. Este es uno de los versículos que más le doy gracias a Dios de haber meditado algún día y aprendido, porque me ha librado de cometer muchas tonterías en muchas ocasiones. No siempre, a veces cometo algunas, pero ya no tanto como antes. Dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. A ver quién tiene más ganas. Digan los de mi lado derecho, pronto para oír. Y los del izquierdo, tardo para hablar. Le echaron más ganas a los del izquierdo, así que lo voy a predicar ahora ellos nada más. Aquí van a ser ahora el espíritu y la carne de hoy en adelante, ¿verdad? Pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Por qué? Versículo 20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué significa todo esto? Cuando yo hablo precipitadamente, sin haber escuchado antes, y el contexto previo habla de la relación con Dios, el posterior de la relación con el hombre. O sea que la pregunta es, ¿pronto para oír a quién? ¿A Dios o a los demás? A los dos. El contexto en ese pasaje es cuando yo estoy discutiendo, cuando tengo una diferencia, tengo que escuchar a la otra persona, pero también tengo que escuchar a Dios. Estoy enojado y no es que tengo razón, porque es lo que le pasa a mucha gente, es que tengo una buena excusa, es que no sabes lo que me hizo. Aunque la tengas, vas primero, te encierras con Dios, te desahogas con Dios, sacas tu ira con Dios, para que cuando hables lo hagas en el espíritu y no en la carne, porque si no eres pronto para oír, se va a cumplir el versículo 20. Y no tengo que ser profeta para decirte, esto es lo que va a pasar. Vas a hablar en la carne y la ira del hombre, en tu enojo, vas a actuar injustamente. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Al actuar enojado, al hablar enojado, al tomar decisiones enojado, no vas a actuar justamente. Entonces el primer consejo que nos da la palabra de Dios es, escucha a Dios, busca a Dios en oración, vive en el Espíritu, para que aunque estés enojado, ¿verdad?, y digas algo que no va a ser muy agradable, lo digas de tal forma, como más tarde lo meditaremos, que intente al menos edificar y no destruir más de lo que ya está destruida la relación. Si no escuchas primeramente a Dios y no escuchas a la otra persona, y eres de los que ahorita me va a oír, ¿cuántos aquí hay así? No levanten la mano, pero con sus caras me doy cuenta, ¿verdad? ¿No? Ahorita, nada más que llegue, ¿verdad? Entonces, no vas a obrar justamente y te vas a arrepentir. Y muchas veces vas a cometer injusticias, aun cuando aparentemente tienes razón. No, pastor, es que llegó mi papá y llegó de malas y me habló feo. Entonces tú crees que tienes el derecho de responderle peor. Y no escuchaste, no se le justifica a él, pero ya escuchaste antes de ponerte a reclamar, papá, que no sé qué. Oye, papá, te veo tenso, te veo estresado, ¿estás bien? No sabes si a lo mejor tuvo un muy mal día en el trabajo, le chocaron el coche, lo asaltaron, el doctor le detectó una enfermedad grave, lo corrieron del trabajo, algo que pasó y a lo mejor, insisto, no lo justifica, pero tú ya te estás poniendo al tú por tú, no le estás respetando, estás actuando en tu ira y ni siquiera estás escuchando qué es lo que le está produciendo ese estado. A lo mejor no es nada, a lo mejor es que anda en la carnototototota nada más, ¿verdad? Y que se enojó por cualquier cosa, porque también los hay, más tarde lo veremos. Y de todas formas tendrás que responder de una forma respetuosa. Pero muchas veces al escuchar te vas a dar cuenta que no todo era como tú pensabas. Hace poco, un domingo en Toluca, que hablé de la murmuración y el falso testimonio, usé ese pasaje con otra aplicación. No voy a repetir esos ejemplos, pero ha habido muchos casos en matrimonios donde por no escuchar atentamente la versión de la otra persona actuaron en la ira. No te responde el mensaje tu esposo o tu hijo y tú ya estás suponiendo que se fue de parranda, que está con otra, que tu hija está con sus amigotas, ¿verdad? O que tu hijo está de borrachote y llega a casa, obras en tu ira, empiezas a gritar, empiezas a pelear y ni siquiera has escuchado qué pasó.
porque no respondí el mensaje. Pudieron haber pasado muchas cosas. Le pudieron robar el teléfono, se le pudo perder, pudo haber pasado algo, quizá no. Pero Dios en su sabiduría, para evitar que nos adelantemos, dice: primero, antes de hablar, tienes que escuchar. Pero es que estoy bien enojado, escucha. Y de verdad que muchas veces va a decir: Dios, gracias por haber seguido ese consejo, haberme callado mi gran bocota que tengo y haber escuchado, porque me evité de cometer una injusticia. Te prometo que muchas veces como pastor, cuando me han contado que fulano de tal hizo, que dijo, y yo enojado, ahorita va a ver, me acuerdo de este versículo y digo: ok, me voy a quedar callado, primero voy a preguntar. Y a veces pregunto, y después de preguntar me doy cuenta que tengo razón para seguir enojado. Y ya aplico el resto del pasaje, del mensaje que vamos a ver. Pero a veces, después de haber escuchado, respiro profundo y dentro de mí digo: de lo que se salvó esta persona gracias a Santiago 1, 19 y 20. ¿Verdad? Digo: Dios, gracias de la que me libraste por poner en práctica eso, porque no todo siempre es como parecía. De aquí podríamos hacer un mensaje entero. Podemos seguir toda la noche con ejemplos, aplicaciones, etcétera, pero quiero que en un solo mensaje tengamos un panorama general, ¿verdad? No exhaustivo, pero sí completo, de los diferentes consejos que nos da la Biblia. Y el primero es este: antes de hablar, yo tengo que escuchar. Yo tengo que escuchar la versión de la otra persona. ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Por qué está así, verdad? Que esté mal no me justifica para ponerme peor. Más tarde lo vamos a comprobar. Que a lo mejor tu esposa está de malas y está de genio. ¿Y qué haces tú en tu orgullo, en tu carnota? Pues se la regreso. Me habló feo, pues le hablo peor. Me hizo así, pues le hago así, ¿verdad? ¿Qué tienes? Nada, pues yo tampoco. No, no le sigas el juego al demonio. Detén esta ruleta rusa. Detén este círculo destructivo. Oye, mi amor, como que te veo medio histérica. Bueno, no creo que sea muy bueno. ¿Cómo se lo dirías? ¿No? Mi amor, pichipurris, por su nombre, como sea que le digas, te veo alterada. Busca alguna otra forma y no creas que el hecho de que esté mal te justifica a ti para responder de la misma manera, porque eso no va a traer absolutamente nada. La Biblia dice en Romanos 12: no seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Si en la vida de alguien hay tinieblas, eso no te da derecho de responder con tinieblas. Prende la luz de Cristo y que eso disipe las tinieblas. Proverbios 18, versículo 13, en relación a esto, dice que al que responde palabra antes de oír, le resulta en fatuidad, que significa en el hebreo sandez, o insensatez, y oprobio, que significa desgracia, vergüenza o confusión. Cuando yo hablo antes de oír, voy a terminar diciendo tonterías o voy a terminar causando desgracias, vergüenza y confusión. Por eso es que, número uno, primero tengo que escuchar. Ya que escuché, ¿qué es lo que sigue? Ok, ya escuché y sí tengo razón para estar enojado. No se me quitó el enojo. Entonces voy a hablar y me va a seguir escuchando. Ok. Lo siguiente que tengo que entender es que estar enojado no me da derecho a hablar como me dé la gana. Tengo que pensar bien lo que voy a decir. Y si sigo muy enojado, mejor me quedo callado hasta que me calme un poquito. Proverbios capítulo 10, versículo 19. Dice la Biblia: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena su lengua es prudente. En las muchas palabras no falta pecado. Cuando alguien está enojado y está alterado, que hasta la voz ¿te ha pasado? Que está tu corazón, ¿verdad?, a 160 pulsaciones por minuto. En tu triste vida te subes una caminadora, nunca haces cardio, pero ahí sientes que estás corriendo el maratón más grande de todo el mundo porque estás acelerado. ¿Si has visto a gente así o no? Que así como estoy hablando, y se le salen los ojotes de rana saltona, se le marcan las venas, se pone rojo y empieza a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Vas a pecar, porque en las muchas palabras no falta pecado, porque no estás pensando. Y escuchaste a la persona, pero estás tan airado que no piensas. Entonces estás hablando más rápido de lo que tu cerebro procesa la información y razona. Estás hablando probablemente de tu corazón y no estás pensando bien lo que estás diciendo. Alguien puede decir: no, esto es incorrecto, el que manda el orden es el cerebro. No, el corazón también tiene neuronas que comunican información al corazón. Algún día les voy a compartir de eso. Y si no me crees,
Pregúntale a Santo Google o a ChatGPT. Pero mucha gente no lo sabe, el corazón también tiene, no estoy loco ni equivocado ni estoy tonto, también tiene neuronas que comunican información de los sentimientos que percibe al cerebro, científicamente demostrado, no es una teoría. Hay veces que las personas, ¿verdad?, reciben esa información, tienen el sentimiento y hablan literalmente sin pensar. Y después dices, ¿qué dije? Ya insultaste, humillaste, agrediste, y hasta después que ya te dejó el gadareno y se fue a la legión de cerdos, ¿verdad? Entonces dije, ¿en qué rayos estaba pensando? Y si te grabaran, de hecho sería bueno poner cámaras en la sala de tu casa para que te vieras cuando estás activado en modo gadareno, cuando estás activada en modo apocalipsis, mi hermana, cuando estás manifestando un adelanto de lo que serán las copas de la ira del Señor, ¿verdad? Que tú te vieras y pero ¿qué me pasó? ¿Te pasó esto? Que hablaste precipitadamente y en las muchas palabras la Biblia dice, no falta pecado. En cambio, cuando tú seleccionas tus palabras y respiras profundo, como decía aquel comercial de Canal 5 hace muchos años, cuentas hasta 10 y se lo cuentas a quien más confianza le tengas, ¿sí te acuerdas o no? Que se contaban hasta 10 y era desesperante todo eso. Te vas a calmar y si oraste como lo vimos en el primer punto, tus palabras, aunque estés enojado, aunque no sean bonitas y agradables, no van a contener pecado. Y ahorita vamos a ver eso. Quiero, antes de pasar al siguiente punto, leerte un par de proverbios que tienen que ver con esta verdad, de pensar lo que voy a decir y no hablar si estoy muy enojado. Proverbios 12, versículo 16. Dice, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Y no es que te dejes humillar, pero hay injurias que no vale la pena hacerles caso. Que tú dices, ¿en verdad por esto vamos a hacer un pancho? ¿Vieras lo que nos toca luego como consejeros de familia, de matrimonios? Se pelean por cada tontería. Hay veces que no, hay veces que sí hay una razón válida para estar molesto o molesta. Pero hay veces que dices, hermano, te estás ahogando en un vaso de agua. Es que le mandé el mensaje y no me respondió con un buen tono. Es que la forma en la que me vio. Es que no me dijo que mi comida estaba rica. Es que no me dio las gracias. Mira, díselo pero en un buen sentido. No hagas de eso un pancho. O sea, ya lo de muchos son ganas de pelear. Les vamos a dar un Oscar, ¿verdad? O sea, la persona con más ganas de pelear de todo Toluca, Metepec, Mexicalcingo y Calimaya, y van a salir muchos nominados para ese premio. Entonces no estoy diciendo, repito, que tienes que dejarte humillar, pisotear, pero hay veces que tienes que decir, de verdad, como decían hace siglos los jóvenes, porque creo que ya no lo dicen, pero neta, por esto me voy a enojar. Y tenemos que reconocer y tratar con esto. Yo te voy a confesar, en mi carne puedo ser este tipo de persona. Por eso, desde hace mucho tiempo que lo entiendo, procuro vivir conectado con Dios en el Espíritu, aplicar su palabra y de verdad que uno puede ser una versión u otra si estás en la carne o en el Espíritu. Yo era muy enojón al volante, por ejemplo, y de repente voy manejando y ¡rum! Y se me cierran y te hacen enojar y en la carne dices, ahorita lo voy a alcanzar y le voy a imponer manos sin ligereza y lo voy a bendecir, ¿verdad? Lo vamos a mandar con el Señor más pronto para que lo conozca. Y respiras profundo y dices, a ver, ¿me voy a enojar por eso? O sea, por un cuate que a lo mejor tiene prisa, que a lo mejor tiene una emergencia, que a lo mejor está enchamucado, que a lo mejor está loco, sabrá Dios qué rollo con su vida, pero por eso me voy a enojar. Por eso me voy a arriesgar y por eso voy a hacer un pleito y por eso voy a permitir que me amarguen el día. Y ya no, antes sí. Antes sí lo alcanzaba y me le cerraba y se me cerraba y nos cerrábamos y como el clásico mexicano que suele comportarse de esta manera, pero no como hijos de Dios, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Esa vieja naturaleza, esas cosas, la Biblia dice, ya pasaron, 2 Corintios 5:20, ahora todas son hechas nuevas. Yo cuando estoy enojado prefiero irme a deshogar con el Señor, calmarme y no hablar. ¿Por qué? Porque entiendo estas verdades. Desde hace muchos años recuerdo cuando trabajaba con mi papá en la oficina que nos dábamos unos agarrones y un día le dije, papá, de hoy en adelante, la próxima vez que tú me hables mal, no te voy a responder, me voy a salir, voy a agarrar el coche y me voy a ir, nada más para que sepas y no te enojes de que te deje hablando solo.
La primera vez que pasa se lo hice y se enojó porque lo dejé hablando solo. Llegué y estaba el doble de enojado. Le dije, lo siento mucho, te lo advertí, no voy a hablar en este estado, ¿verdad? Voy a hablar cuando esté calmado, tú no estás calmado, voy a otra vuelta, luego regreso. Al principio se enojaba, pero luego lo entendió y pudimos tener una mucho mejor comunicación. Hace muchos años, cuando trabajábamos juntos en una oficina, cuando grabábamos las conferencias del doctor Alducin, imagínense, en VHS y en cassette, ¿se acuerdan de aquellos tiempos? Cuando Elías le heredó el manto a Eliseo, cuando Pablo escribió sus cartas, ¿verdad? En aquellas épocas, él estaba a cargo de su oficina. Te estoy hablando ya hace más de 20 años aproximadamente. Y después la comunicación fue mucho mejor. Entonces yo entendí eso y procuro ahora aplicarlo en el resto también de mis relaciones. Y con Abby, cuando tenemos una diferencia, estoy enojado, le digo, ahorita no quiero hablar, ¿verdad? Entonces espérame tantito, me voy a mi rincón con el Señor y ya cuando estoy tranquilo, entonces hablo porque entiendo estas verdades. Hay gente que a lo mejor es muy calmada y que nunca se enojan y tienen ese tipo de temperamento. ¿Se acuerdan del perezoso de Zootopía, verdad? Siempre así, lento, está perfecto por ellos, pero aquellos que reconocemos que podemos de repente exaltarnos y ser temperamentales, tenemos que reconocerlo, someter nuestra carne al dominio del Espíritu y no salir con el tonto pretexto de mucha gente. Es que así soy yo, así me educaron, así crecí. Crecí en un rancho y mi papá era duro conmigo y me tocaba pararme a las 4 de la mañana a cortarle la cabeza a los pollos y los veía por ahí caminar sin cabeza, por eso soy duro. ¡No! Ya no eres ese, eres nueva criatura en Cristo. Lo que viviste no te justifica porque tu ejemplo eres Jesús. Entonces dejémonos de pretextos tontos, seamos humildes porque el problema es esta, gente que es tan orgullosa que esto es un golpe duro al ego. El pararse y decir, sí, ese suelo ser en la carne, necesito de Cristo. Necesito humillarme delante de Él, necesito buscarle. Y cuando lo reconoces y te quebrantas y te humillas, Él te transforma por completo. Y entonces tu dinámica de vida con los demás es otra. Pero hay gente tan orgullosa que es incapaz de reconocer eso. Y por eso siguen todos los días, donde quiera que vayan, que van por todo enojándose. Se enojan con el que se metió, se enojan con la cajera porque tarda en cobrarse, se enojan con el del estacionamiento, con todo el mundo se enojan. Por cualquier tontería. Entonces, más adelante veremos que la Biblia enseña que cuando te enojes sea porque vale la pena. No porque voló la mosca y voló sobre tu café y corrió el riesgo de caerse y lo pensaste. Por pura tontería se enoja la gente. Es más, ya me enojé, ya me voy. Proverbios 29, versículo 11. Dice, el necio da rienda suelta a toda su ira. Mas el sabio, al fin la sosiega. Hace poco compartíamos esto con matrimonios. El que hace el necio da rienda suelta a toda la ira. O sea, ¿te das cuenta que estamos empezando a ver un común denominador? El problema nunca es el enojo, es el mal manejo del enojo. Enojarse en sí no es pecado, porque la Biblia habla de la ira de Dios. Una ira santa en contra de la injusticia, de la maldad, del pecado. El problema es cuando la ira se queda en mi corazón, el sol se pone sobre mi enojo, Efesios 5 o 4, no recuerdo, lee los dos, ahí lo vas a encontrar, y pasan los días y yo sigo enojado, y el enojo me contamina, lo vuelve orgullo, rencor, resentimiento, el enojo empieza a tomar control de mi carácter, empiezo a alterarme, a agredir, insultar, a humillar. Este es el problema, no el enojo, sino en este caso, dar rienda suelta y soltarla toda, y ahí te va, y estoy enojado y tengo razón y justificación. Esto es de necios, no enojarse, sino dar rienda suelta a toda la ira. El sabio no dice que no se enoja, dice que la sosiega, o sea, la va soltando poco a poco, la va canalizando, tiene control, porque vive en el Espíritu y tiene dominio propio. Ahí mismo, antes del siguiente punto, Proverbios 12, que hace rato leímos, pero quiero que veamos otro versículo, en este caso el 18. Hay hombres cuyas palabras, dice la Biblia, son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Qué hace el golpe de espada? Evidentemente lastima, hiere, corta. ¿Qué hace la medicina? Sana. Ahora quiero que hagamos una conclusión de estos versículos que son parte del punto número 2, que es, por si estás tomando nota, piensa bien lo que vas a decir, y si estás muy enojado, no hables. Entonces ya aprendí, a ver, no me voy a enojar por cualquier tontería. Hay ofensas que no puedo tolerar,
Hay cosas que no podemos permitir, hay faltas de respeto que no podemos permitir, pero que no me dio gracias por la comida, se lo puedo decir de buen modo después, no tengo que hacer un pancho por eso. Que no me hizo una buena cara, no voy a armar un apocalipsis por eso, se lo voy a decir pero en paz. Que se le pasó una indicación que lo di, oye, que pon la mesa, que lava los trastes, que apóyame con eso y no lo hizo, me causó molestia, pero se lo digo en paz. No hago un pancho y le dejo de hablar todo el día. 1. 2, estoy enojado, no doy rienda suelta a toda mi ira, la voy a controlar. Y cuando yo la exprese, la idea es esta. Ok, estoy enojado, le estoy controlando, lo voy a hablar, pero mis palabras tienen que ser medicina, no golpes de espada. Me enojo por una razón válida, controlo mi enojo y lo expreso de forma adecuada. ¿Qué significa esto? ¿Que tengo que ser Winnie Pooh con el tarrito de miel y todo lo que diga va a ser bonito? No. A veces las palabras que curan no son agradables, pero su finalidad tiene que ser curar. Y te lo voy a explicar con un ejemplo. Cuando vas al médico, suponiendo que el médico es honesto, que apenas nos tocó, les conté un poco el domingo antepasado, vivir 3 días de una tensión terrible por un médico que nos estaba dando una mala información y gracias a Dios luego ya todo se aclaró y estamos en paz. Les recomiendo mucho la prédica de cuando Dios te lleva al límite que compartí hace un par de semanas y ahí les cuento un poquito al respecto, ¿verdad? Sin detalles. Pero un médico que sigue el juramento hipocrático, cuyo fin es buscar el bienestar, la salud, la curación del enfermo, te va a decir la verdad con intención y con la motivación y el objeto de intentar que tú seas sano. Entonces sus palabras tienen el propósito de curar, pero estamos de acuerdo que no siempre son agradables. Entonces supongamos que tú tienes un problema. Te has descuidado, no has tenido buenos hábitos, vas con el doctor. Entonces el doctor agarra la espada y te empieza a dar con todo. Y nadie quiere un doctor que te diga, pues sí, eso le pasó por irresponsable, me da mucho gusto, qué bueno, usted se va a morir para que se le quite. ¿Estaría padre un doctor así? Esos son golpes de espada. Ahora, el doctor quizá tiene razón, fuiste irresponsable, no cuidaste tu cuerpo, pero no son las palabras. Un doctor que te dice la verdad no necesariamente te va a agradar, también te va a incomodar, pero va a tratar de buscar que tú sanes. Señor, usted no ha tenido buenos hábitos, está muy mal, pero vamos a esforzarnos porque pueda salir de esto. Y hay diferentes opciones, pero va a tener que cambiar sus hábitos. Tiene que renunciar a tal y tal y tal alimento y tendrá que caminar un mínimo de tanto tiempo, pasos al día, hacer ejercicio. A muchos no les gusta oír esto. Entonces la palabra incomoda, pero tuvo la intención de sanar, no de destruir. Así tienen que ser nuestras palabras. Mucha gente es como el primer médico. Cree que como está enojada y tiene razón, eso le da el derecho de expresarse como quiera. Llegó la hija tarde, en un mal estado. Mira nada más, eres una cualquiera. No, espérame tantito. Que haya faltado la regla de la casa no te da derecho de insultarla. El hijo reprobó el examen, no estudió, eres un burro, un inútil, igual que tu papá. Y el papá dice, ¿yo qué? ¿Verdad? Entonces, ¿de qué se trata? ¿Hablar bonito? Siempre, ay hijo, no te preocupes, no pasa nada, aunque repruebes, serás un campeón, you can do it. Esto es lo que hace la teología de la prosperidad moderna, el pseudoevangelio humanista, donde entra gente llena de pecado y todos los domingos es pura gracia, 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 gracia. Yo amo la gracia de Dios, predico la gracia de Dios, no sería nada sin la gracia de Dios, pero alguien que está revolcándose en el lodo, el mensaje que se le tiene que dar es, sí, Dios te ama, brother, pero arrepiéntete, porque eso no te va a llevar a ningún lado. Ay, Dios te ama y sigue así porque Él es amor. No es amar a la persona, es aborrecer a la persona. Entonces, así como los domingos muchas veces, el mensaje aparentemente es bonito, pero no va a provocar nada a largo plazo. En casa simplemente hablar de esta manera no es lo que la Biblia nos está pidiendo que hagamos. No se trata que te conviertas en porrista, pero tampoco que agarres la espada
Y el otro extremo sería, y todos se van a ir al infierno y no hay esperanza y eso te pasa por pecador. No, la Biblia nos llama a predicar el evangelio, las buenas nuevas, que estamos separados de Dios por causa del pecado, pero que hay esperanza en Cristo Jesús, que pagó por nosotros en la cruz del Calvario para liberarnos de nuestros pecados, de la condenación eterna. Si creemos en Él y nos arrepentimos, Él nos perdona y somos libres de toda condenación. Es una verdad hermosa, pero necesito arrepentirme para ser partícipe de ella. Y es lo que tenemos que entender y aplicar en nuestras familias, en nuestras relaciones. Pensar, a ver, ¿cómo voy a decir lo que tengo que decir, que quizá no le va a gustar, pero mi intención no es destruir, es edificar? Entonces, al niño que sacó 5, lo que le tengo que decir no es que es un burro igual que su papá, sino que tiene que cambiar sus hábitos, que tiene que estudiar más, pasar menos tiempo en videojuegos. Tengo que hablar con mi hija acerca de esa hora en la que llegó, del estado en el que llegó, ¿verdad? De las reglas que rompió, para hacerle saber en medio de esto que la sigo amando y que eso es porque la amo y por su bien. Y no creer que estar indignado porque rompió las reglas de la casa me da derecho de insultarle y decirle que es una cualquiera. ¿Me estoy explicando o no? Y así aplica esto con todos los ejemplos. ¿Cómo te has expresado últimamente? Es muy simple si entiendes que en la comunicación no tiene que haber adjetivos calificativos, porque eso significa que ya estás atacando a la persona. Tú eres, no. Atacamos el comportamiento, no la identidad de la persona. Hoy grabé un programa con mi hijita, estoy bien contento porque hace mucho tiempo que tenía ganas, solo que por muchas razones no se había dado. Va a salir más o menos cada 15 días, se va a llamar La Hora Padrísima y estaremos hablando historias de la Biblia y platicando entre los dos. Y la idea es que puedas juntarte con tus hijos, chicos y grandes, y que todos aprendamos. Entonces ella hace aportaciones que un niño le va a llamar la atención y un servidor pues se dirige más hacia los adultos, ¿verdad? Y justamente platicábamos de eso, de cómo Abby desde muy chiquita le enseñó su identidad en Cristo. Tenemos el curso en la congregación y los que lo han tomado saben que se enseña quiénes somos en Cristo y que aunque seguimos pecando posicionalmente delante de Dios, mi identidad hacia Él no es soy un pecador, porque el pecador dice pues sigo pecando porque soy pecador, sino es soy un santo. Pablo en todas las cartas se dirige a la iglesia como amados santos, no dice a ver bola de pecadores, aunque sigan pecando, soy un santo que sigue pecando. Y me daba mucha risa porque una vez dijo una mentira a su abuelita y su abuela, mamá de Abby, mi suegra, le dice, eres una mentirosa, Valeria. Y Valeria, en vez de pedir perdón, pues ella fue la que mintió, ¿verdad? Todavía fue indignada con mi esposa, con su mami. Y le dice, mamá, mi abuela me dijo que soy una mentirosa. Dile que no soy una mentirosa, que soy una santa hija de Dios que a veces dice mentiras. Y la que salió regañada fue la abuela. Cuando la que dijo la mentira fue mi hija, ¿verdad? Entonces llegó Abby, mamá, le hemos enseñado hasta Valeria, no le vuelvas a decir que es una mentirosa, porque es una santa hija de Dios que se le salió una mentira, ¿verdad? Y mi hija casi regañando a su abuela. Y así varias veces una de mi suegra dice, y estoy harta de este cuento, que siempre con esto, ¿verdad? Entonces, obviamente le dijimos a mi hija, eso no te justifica para haberle mentido a tu abuelita, tenemos que hablar con la verdad, pero ella está consciente de esto y defendió su identidad. Entonces tú tienes que salvaguardar la identidad de tus hijos, de tu esposa, de tu esposo, de tu cónyuge, de tus hermanos, de tus padres, y tener muchísimo cuidado de no cometer este error, porque cuando tú dices una palabra directa estás maldiciendo a la persona. Las palabras tienen poder y no es nada metafísico, está en la Biblia. En la lengua está el poder de la vida y de la muerte, y el que la ama comerá de su fruto. O sea, básicamente es, en el original chilango, te vas a tragar tus propias palabras. Maldición no es, a ver, hago un caldo con ancas de rana y plumas de gallina y un ojo de sapo. No, es muy sencillo. ¿Qué es una maldición? Mira la composición de la palabra. Mal, decir, hablar, mal. Cuando le dices, estás mal diciendo. Acostúmbrate a bendecir. Eres un hijo de Dios con un gran propósito y Dios está contigo, pero este comportamiento no te va a llevar a ningún lado. Y creo en ti, pero tienes que cambiar tu actitud. Y claro que vas a pasar ese examen porque eres inteligente, pero no puedes seguir perdiendo el tiempo de esta manera. Te enfocas en el problema, en el hábito, en el enemigo, en la influencia, en lo que sea, no en la persona. Si te enfocas en la persona, lo único que hará será lastimar y nada va a cambiar.
Entonces escucho antes de oír, escucho antes de oír. ¿Qué tonterías estoy diciendo? Y ustedes me siguen escuchando. En vez de que alguien me diga, ¿qué dijiste? Todavía lo hacen así, ¿no? Así, unos sacaron su churro y ya escuché antes de oír, brother, ¿verdad? Hermanos, tengan la confianza de decir, pastor, ¿qué tontería dijiste? Por Dios, repite eso. Prefiero que me lo digan ustedes a no aclararlo y luego darme cuenta cuando alguien en redes lo comente. Entonces, escucho antes de hablar, pienso bien, respiro profundo, no doy rienda suelta a la ira, pido a Dios sabiduría. ¿Cómo voy a hablar? Y quizá voy a incomodar, no le va a gustar lo que le voy a decir, pero la intención al menos es tratar de edificar. Ya si se ofende, su problema, ¿no? Porque también ha pasado. Oye, te lo dije bien, te enojaste, pues ya no puedo hacer nada, ¿verdad? Que no sé qué, yo te lo dije en paz, no estoy gritando, estoy tranquilo, estoy tranquila y es tu problema. Es distinto a que la otra persona es orgullosa y no le gustó que le tocaras, que le dijeras, ¿verdad? Ya ni modo, orar por la persona y que Dios trate con él, con ella, con quien sea, pero que tú no seas quien inicialmente provoca eso. Y como le estábamos mencionando, quiero ver pasajes un poco más claros, tratar de vivir en paz, porque a veces ese es el problema, no estamos en paz y por cualquier cosa explotamos. Entonces, si yo estoy en paz, me voy a enojar cuando realmente amerite y no como hace rato veíamos porque voló la mosca. Fíjate este par de proverbios sumados a los que hace rato mencionamos. Proverbios capítulo 14, versículo 17. Dice, el que fácilmente se enoja, hará locuras. O sea que no está mal enojarse, pero no te enojes fácilmente. El que se enoja fácilmente, ¿qué hace? Locuras. Versículo 29, el que tarda en airarse es grande de entendimiento. ¿Quién? ¿El que no se aira? ¿Quién es grande en entendimiento? ¿El que no se aira? No, el que tarda en airarse. O sea que se vale enojarse, pero que realmente lo amerite, que digas, ahora sí estoy enchilado y ahora sí amerita, y ahora sí me va a oír. Y aún así sigo las reglas que ya vimos anteriormente. Busco en paz, hablar correctamente, sin dar rienda suelta a la ira, buscando hablar para edificar, pero claramente el punto es, cuando te enojes, en verdad aplique. O sea, hay gente que no se ha dado cuenta que el problema no son los demás, son ellos. Ya están amargados y por cualquier cosita van a explotar. Le encargaste a alguien en casa que te apoyara con los trastes, los lavó mal y ya hiciste un panchote por eso. Tan fácil como, a ver, vente para acá, te voy a enseñar a lavar trastes. Se acabó el problema. No, le dije que los hiciera. Ok, a ver, ven para acá, vuélvelos a lavar, los lavaste mal. Que no sé qué, mamá. Los lavaste mal, aquí está esta porquería, no vamos a comer en esto, vuélvelos a lavar. Que no sé qué, está bien, no hay permisos hasta que estén limpios. Ya no sé qué, ahí es tu bronca, yo te lo dije en paz, ya me voy. Tan fácil como eso. Hasta se quedaron en shock algunos. Dicen, tan sencillo que era, ¿verdad? Y lo aplicas con grandes y chicos. Yo a mi hijita se lo he aplicado. Antes era que no estaba lista y enojarnos y no estás lista, pues te quedas. La primera vez que se lo aplicamos y vio que no era broma, lo entendió perfectamente. No tenemos que andar enojándonos y peleando y vamos a algún lugar, le digo a mi hijo, a mi esposa, esto ahora tenemos que salir. Hay veces que puedo esperar y ser paciente, pero hay veces que a lo mejor es un tema de trabajo y les digo, me tengo que ir en 5 minutos, no es malón, es que si no, no llego. No me voy a enojar, pero pues me voy a ir y las que se van a enojar van a ser ustedes. Así que están o se enojan, ustedes deciden. Y no tienes que ser un pancho para expresar eso. Hay gente que por cualquier cosita se enoja, por todo se pelea. Hizo el súper el marido, se le olvidó algo. Olvidaste esto, no te puedo pedir nada. Tan sencillo como mandarlo de regreso. Mi amor, se te olvidó esto. Faltó el queso, los jitomates. Ok, cambiamos la receta, no pasa nada. Pero hay hermanas que se sabotean el resto de la semana o del día. Porque no se dan cuenta que tienen un problema de contentamiento. Recuerdo hace algunos meses que iba entrando al gimnasio, iba uno diferente al que voy ahorita, tenía elevador, voy platicando con mi esposa, digo en voz baja buenos días a las personas que iban saliendo, pero una de ellas no me escuchó, y cuando se sale escucho que dice, y no saludó, y eso que es pastor, o sea que me conocía. Entonces yo que no me quedo nada callado,
como te lo dije, o sea, la idea no es ser Winnie Pooh con el tarrito de miel. Vuelvo a abrir el elevador, salgo y le digo, discúlpeme hermana, sí la saludé, pero usted no me escuchó. Y lo que está haciendo es murmurar y eso es pecado. Y así le hicieron los ángeles como ustedes. Me dice mi esposa, ¿te pasas? Le digo, pues es que se pasa a ella. Así, tranquilo, con ese tono de voz, no, ni nada. Pero hay gente que está así, viendo por qué pelea. O sea, seguramente por algo le caigo gordo, ¿verdad? Y porque los pastores somos como el América, nos aman o nos odian. Entonces hay mucha gente que a veces se va de la iglesia y se cree chismes, o a veces no estuvo de acuerdo con decisiones. Ni modo, no podemos agradar a todo el mundo, ni la Biblia dice que lo tenemos que hacer. Hace poco, paréntesis en esto, no es la enseñanza, pero vale la pena que lo aprendamos, ¿verdad? No puedes vivir intentando agradar a todos, tienes que vivir intentando hacer lo correcto y te vas a equivocar. Todo lo que no procede de fe es pecado, que tú en tu conciencia sepas que por fe estás tratando al menos de hacer lo que Dios te manda y cuando Él te muestre que algo está mal, cambiarás, pero no puedes andar pensando qué van a decir, qué van a pensar. Y leía que salió la película de Blancanieves con mucha polémica, pero hay una polémica que mucha gente no ha meditado porque se enfocan más en la actriz y palabras que dijo. Pero los 7 enanitos fueron hechos con computadora, ¿verdad? Y yo investigué por qué y decía que era porque si no, temían que los criticaran por hacer estereotipos de las personas con enanismo, o sea, que los criticaran pues por contratar enanitos y que la gente de ahí hiciera opiniones. Total, que los terminaron criticando por no haber contratado enanos de verdad y quitarles oportunidad de trabajo a personas que tenían enanismo. Entonces me ataqué de risa y le conté a mi esposa y a mi hija, les dije, hagas lo que hagas, la gente amargada de todas formas va a encontrar algo por qué hablar. Si contrataste enanos, que porque contrataste enanos y los estereotipos. Y si no los contrataste, ¿por qué no los contrataste? En resumen, les dije, hagan lo que crean que sea correcto y nunca tomen decisiones pensando qué va a decir la gente y qué van a pensar y qué van a opinar, ¿verdad? Porque la gente de todas formas va a hablar. Siempre que voy a una boda le digo a los novios, el día de su boda sean egoístas, piensen en ustedes. Suena carnal el consejo, pero no lo digo por la razón que estás pensando. Le digo, mira, la gente que los ama va a disfrutar con ustedes, den de comer lo más rico o lo más gacho, en el mejor lugar o en el peor lugar. Lo que les importa es verlos felices. La gente amargada, envidiosa y egoísta, aunque tengan la boda más espectacular, va a encontrar de qué quejarse. ¿Cierto o falso? Algunos lo dicen por experiencia. ¿Verdad? Entonces, la gente amargada siempre va a encontrar algo que señalarte. Por eso tú sé libre en Cristo, busca agradar a Dios y ya si les gusta a los demás, qué bueno. Y si no, ni modo. Entiende, regresando al punto, que siempre habrá gente en la vida que no esté contenta y que va a estar buscando cualquier razón, cualquier justificación para pelear, para echar pleito, para expresar su enojo. Y quizás hasta muy tarde se van a dar cuenta que el problema no eran los demás, que eran ellos que no tenían contentamiento en su corazón. Proverbios capítulo 15, versículo 15, dice, todos los días, fíjate esta verdad, todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Fíjate el orden de las cosas. ¿Es que el día fue difícil y por eso la persona se afligió? No. Es que el afligido hace que todos los días sean difíciles. ¿Por qué no dice, el día difícil provoca aflicción? No, todos los días del afligido son difíciles. La gente que ya está afligida va a encontrar la forma de sabotearse. Se va a ir de vacaciones y se va a quejar de todo en las vacaciones. Va a ir a comer y se va a quejar de todo mientras come. Donde quiera que vaya va a encontrar un motivo para echar pleito, ¿o no? A donde vayan, con quien vayan, van a pelear. Cambian de empresa, cambian de trabajo, cambian de iglesia y siguen peleando. Y pasan los años y se dan cuenta, si es que algún día lo hacen, el problema era mi corazón. No traté con mi aflicción y me hice cada día difícil. Hasta el nene está llorando ya por esto. Así es la vida, nene. Mas el de corazón contento, precioso pasaje, tiene un banquete continuo. ¿Por el banquete continuo hubo corazón contento?
No, su corazón contento provocó un banquete continuo. Cuando tú aprendes a disfrutar de la vida, donde quiera que vayas, es un banquete. Y estés en el mejor lugar de viaje o en el más sencillo, lo aprenderás a disfrutar. Y en el restaurante más lujoso o en los tacos más piñatas de la esquina, serás feliz. Es simplemente que algunos, como vimos al principio, están tan en la carne que les falta el gozo del Espíritu. Y esa falta de gozo, de contentamiento, hace que se estén saboteando constantemente, todo y a todos. Están permanentemente amargados. Dice Proverbios 19, versículo 11. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. A veces la gente cuerda detiene la ira, y a veces hay ofensas que dices, no voy a hacer un pancho por esto. Estoy demasiado contento como para permitir que esto me robe el contentamiento. Estoy demasiado feliz como para permitir que me saboteen. Fue uno de mis propósitos de año hace muchos años. Y les puedo decir honestamente, creo que voy bien. No estoy diciendo que soy perfecto, pero vivo feliz a pesar de los problemas. No vivo sin problemas. Al contrario, a veces aumentan más y más y más. Pero hemos encontrado en Cristo la gracia de Dios para poder disfrutar. Y un día le dije a mi esposa, le dije, nunca más voy a permitir que gente necia me robe el contentamiento. Voy a aprender a disfrutar de la vida. Cuando entendí todo esto, y son consejos tan sencillos, tan prácticos, pero tan poderosos, que si los logras guardar en tu corazón, literalmente tu vida y tus relaciones pueden ser otras. Y te encontrarás con gente hermosa y fácil, y qué padre. Y te encontrarás con gente difícil, y injusticias, y traiciones, y chismes. Ya, es su rollo. Tú sigues con tu vida. Sigues disfrutando. El Señor permanece fiel aun si eres infiel. No estoy diciendo que seas infiel, estoy diciendo que Él no te falla, que Él no te traiciona. Entonces, ¿qué te importa si recibes o no recibes de los demás? Pero hay gente que ha sido tan lastimada por la vida, tan traicionada, tan decepcionada, que no te das cuenta ni siquiera que ya llegó tan al fondo de tu corazón, que ya no disfrutas de la vida, que vives amargado y por eso explotas cada rato por lo que sea. Quizás hasta la gente te tiene miedo. Hay personas que tú buscas el momento para acercarte. Ahorita que estás de buenas, vamos. Qué triste es eso. Yo quiero que mi hija el día de mañana diga lo contrario. Que diga, me podía acercar a mi papito con tal confianza, que al revés, era rara la ocasión que lo encontraba mal. Qué triste de verdad que tienen que estar cazando a ver en qué momento se acercan para decirte las cosas. Porque eres como una especie de Grinch. En vez de que vean que disfrutas, que estás contento, que estás en paz, y que te puedan hablar en cualquier momento. Algunos jóvenes y adolescentes también, no por las traiciones y cosas que a lo mejor has pasado todavía en la corta edad, quizá no has padecido tanto como los más grandes. Quizá es la música que escuchas, los programas que ves, tanta violencia y tanto mensaje tan incorrecto y tan inmoral y tan odio y te mato y no sé qué. Estás tan enchamucado, lo digo literalmente, estás tan influenciado por demonios que no te das cuenta de cómo hablas a tus padres, a tus hermanos, a tus amigos. El problema siempre son otros menos tú. Y lo mejor que puedes hacer es ser honesto, pararte frente al espejo y decirle, Dios, examíname, como algún día lo hizo el rey David. Mi corazón, mis pensamientos, mis caminos, dime qué está mal y guíame, porque ya no quiero seguir así. Mis hermanos, la vida eterna es inagotable,
pero esta vida es muy corta y no vale la pena desperdiciarla haciendo corajes todo el día. De hecho, va a cortar tus días. Ese estado de estrés va a enfermar tu cuerpo. Científicamente demostrado también. Y si tú estás en paz y alegre, pueden pasar cosas, pero estadísticamente la probabilidad de que eso suceda es mucho menor. Cierra tus ojos y dile en oración: Señor, perdóname si no he sabido guardar al genio dentro de la lámpara, si no he sabido controlar mi temperamento, tratar con mi mal carácter. Es verdad, he cometido muchos pecados, Señor, y he sido muy imprudente en el manejo de mis emociones y de mis palabras, en la forma de expresarme, de conducirme, y te pido perdón. Me arrepiento y te pido que me limpies con la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario. Entiendo que por más que comprenda tus consejos, en la carne no los podré vivir. Así que a la par que te pido perdón, también tomo la decisión de cambiar mis hábitos, mis horarios, la administración de mi tiempo para pasar más tiempo contigo, para buscarte más, cambiar la música que escucho, los programas que veo, lo que ven mis ojos en redes. Quiero pasar más tiempo en tu palabra, en oración, en ayuno, en intercesión, en alabanza, en discipulado. Ya no quiero vivir en la carne, quiero vivir en el Espíritu. Dile: cámbiame. Sé humilde, quiebra tu ego, renuncia al orgullo y dile: Señor, cámbiame, transfórmame, Espíritu Santo de Dios. Hazme más como Jesús. Produce tu fruto en mi vida, que sea visible tu fruto en mi vida, Espíritu Santo de Dios. Que pueda caminar en el Espíritu, Señor, y poder dominar sobre las obras de la carne. Siempre estará ahí el potencial, porque está arraigado a la carne, el potencial de iras, contiendas y disensiones, pero estará ahora bajo el dominio de una vida en el Espíritu. Dile: Señor, perdóname por las veces que mis palabras han lastimado, que me he enojado por cualquier cosa, que no he hablado con sabiduría, que he dado rienda suelta a toda mi ira, que he perdido el contentamiento, el gozo y la paz. No lo permitiré más, Señor. Quiero aprender a disfrutar de la vida que tú me has dado en comunión contigo. Y cuando me enoje, que sea porque vale la pena realmente, y aún ahí, hablar de una forma que quizá no guste, pero que tenga la intención de edificar, de construir y no de destruir. Juntos como familia, díganle: Señor, perdónanos, y como casa, como hogar, no te hemos honrado, no te hemos glorificado. Toma de las manos a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, a tus hermanos, y dile: me duele tanto, Dios, haberte fallado. No di testimonio, y te pido que me ayudes a cambiar. Perdóname, Señor, límpiame con tu sangre. Ya no voy a atormentarme y culparme, porque no es tampoco la idea, pues en Cristo Jesús no hay más condenación. Pero ya no quiero seguir en esta dinámica. Queremos que lo que actualmente quizás es la dinámica del día a día sea la excepción de muy de vez en cuando, y que la dinámica del día a día sea un hogar de gozo y paz en el Espíritu Santo. Renunciamos a todo espíritu de contienda, de disensión, de pleito, de conflicto, de división. Lo echamos fuera de nuestra casa en el nombre de Jesús. No es bienvenida ninguna influencia del reino de las tinieblas. Confiésalo con tus labios y dile: Señor, pedimos que nuestro hogar sea lleno de tu Espíritu Santo, que sea tu presencia en nuestras vidas manifiesta. Díganselo juntos: Señor, anhelamos tu presencia, amamos tu presencia. Ya habitas en nuestros corazones, pero ahora, Señor, gobierna también de forma tangible, visible y palpable en nuestros hogares. Te los entregamos, te los rendimos a ti, renunciamos, Señor, a toda relación con el reino de las tinieblas en nuestra dinámica diaria familiar, y pedimos tu influencia en nuestras vidas.
Que seas tú, Señor, quien nos gobierne y quien nos dirija, quien nos inspire y quien nos domine. Que sea el fruto de tu Espíritu lo que sea visible y no más las obras de la carne manifiestas a los ojos de los hombres. Transfórmanos, Señor, cámbianos. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú lo harás. Yo te doy gracias, Señor, porque el corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Señor, dice tu palabra. Dice que toda persona que en esta hora se ha humillado delante de ti y ha reconocido esto y hecho esta oración genuinamente, va a ver, Señor, un cambio en su vida. Va a comenzar a disfrutar, va a comenzar a entender tantas cosas de forma tan distinta. Tendrán mejores relaciones y verán tu bendición en cada área de sus vidas. Que así se ha hecho, Señor. Restaura hogares, familias, relaciones, ahora bajo el dominio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, antes de... Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.